Hola, soy Fernando Chávez Espinac y nos encontramos en la redacción de La Nación. Hoy invitamos a Víctor Madrigal Borlós. Él es experto independiente en temas de orientación sexual e identidad de género para las Naciones Unidas y además es costarricense. Nos acompaña en estos días para participar de diferentes actividades relativas al tema a propósito de la Marcha de la Diversidad que se celebrará este 1 de julio. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por invitarme. Bueno, lo primero que por supuesto quisiera que nos contara un poco es en qué consiste esto de ser un experto independiente en orientación sexual e identidad de género para las Naciones Unidas. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tiene la facultad de identificar algunos temas que le parecen de particular preocupación. Y en esos temas, en los cuales quiere que haya un seguimiento sistemático, designa a algunas personas para que estudien el tema y le presenten informes al Consejo o a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esos temas han sido históricamente, por ejemplo, la tortura, que ha tenido un relator especial, ejecuciones extrajudiciales, grandes temáticas de preocupación en materia de derechos humanos. ¿Con qué herramientas cuenta para poder desarrollar este tipo de estudios y evaluaciones? Los relatores especiales y expertos independientes podemos hacer visitas a los países. Recibimos comunicaciones y peticiones por parte de personas que creen que se han violado los derechos humanos y tenemos la facultad de recibir información de toda persona o de todo Estado. Podemos hacer cuestionarios, tenemos la facultad de recabar información de todas las fuentes con el propósito de realizar esos informes, que es básicamente lo que al Consejo le interesa, que una vez al año el relator especial o el experto independiente le rinda un informe sobre la situación de esa problemática. En ese sentido, desde que ocupa este cargo, ¿qué tipo de informes y qué tipo de estudios ha podido desarrollar? Yo presenté mi primer informe la semana pasada en Ginebra. Claro. Yo inicié mis funciones el 1 de enero de este año y muy rápido tuve que presentar mi primer informe porque así tocaba en el ciclo. Este informe es una panorámica sobre la situación de violencia y discriminación en materia de orientación sexual e identidad de género. Y esta panorámica lo que trata de presentar es mi valoración de lo que es la situación de violencia y discriminación alrededor del mundo y cuáles son las causas que generan esa violencia y esa discriminación. ¿Cuáles fueron algunos de los principales hallazgos en ese sentido? Primero que todo, se confirma que los niveles de violencia contra las personas LGTB son extraordinariamente amplios. Y se constata también que esta problemática afecta a todas las poblaciones y grupos en toda la gama de violaciones de derechos. Es decir, tenemos una enorme cantidad de femicidios, transicidios, homicidios, hay tortura, se inflige trato cruel, inhumano y degradante, y a través de la beta de violaciones se llega ya a cuestiones más específicas como puede ser la exclusión de oportunidades del sector salud, del sector trabajo. Toda esa gama de violaciones es lo que se trae a colación y básicamente lo que se demuestra es que es un estado lamentable de situación de estas comunidades y poblaciones. ¿Por qué lamentable? ¿Cuáles factores nos levantan esas alarmas, sobre todo en diferentes regiones del mundo? El nivel de violencia es muy amplio, es desproporcionado con el resto de comunidades y poblaciones si se compara. Pero además existen poblaciones específicas con respecto a las cuales la violencia es particularmente cruel y particularmente exacerbada. Es el caso, por ejemplo, de las personas trans, que sufren violencia bajo niveles realmente grotescos. Claro. Los asesinatos son perpetrados con un nivel de ensañamiento terrible, decapitaciones, desmembramientos, que parecen revelar un odio social hacia estas personas. Aquí lo más grave es que algunos de esos gobiernos no reconocen ni siquiera que esto sea un problema o no lo identifican como un asunto que deban tratar de manera excepcional a pesar del estado de emergencia en el que se encuentran muchas de estas poblaciones. Hay estados alrededor del mundo que pretenden, lo que alegan es que no existen personas LGBT en ese estado y que esas son construcciones sociales de otros contextos. Eso es un fenómeno al que yo en mi informe le llamo la negación, que es el fenómeno de básicamente negar la existencia de discriminación por orientación sexual e identidad de género a través de negar que existan personas que son víctimas de esta violencia. Ahora, eso es posible en tanto haya un rédito político de parte de un Estado, de un gobierno específico, que pueda, digamos, utilizar de chivo expiatorio o
acentuar conflictos de otra índole en sociedades por medio de las personas LGBT. Mira, es parte de lo que ocasiona estas cosas. La teoría fundamental es que cuando se trata de orientación sexual e identidad de género, lo que se perturba es un orden social que está basado en ciertas concepciones de lo que es lo masculino y lo femenino. Claro. Y estas identidades, estas orientaciones perturban ese orden, y entonces la violencia y la discriminación son una manera de sancionar, censurar este cuestionamiento, ¿no? Entonces, básicamente son manifestaciones que están hechas para retomar control y para restaurar ese orden que se ve transgredido. Y por eso es que la teoría de trabajo es que el nivel de ensañamiento es tan fuerte contra las personas trans, porque su existencia es una ruptura muy fundamental con todo lo que tienen que ver las concepciones binarias del género. Sí, claro, trastoca muchísimas formas de entender el mundo y muchas formas en las que las sociedades explican a sí mismas cómo funcionan, ¿verdad? Así es. Eso es lo más complejo, yo creo. Y también me imagino que tiene que afectar de alguna manera la aceleración o la rapidez con la cual han avanzado el reconocimiento de las vidas no heterosexuales en el mundo, en la cultura, en la sociedad, en movimientos artísticos, expresiones de toda índole. Es decir, esto ha acelerado muy rápido desde hace 50 años, por decir la fecha en la que inician los grandes movimientos, las grandes luchas políticas por los derechos LGBT. Entonces, esa aceleración, supongo, imprime mucha presión sobre algunos gobiernos, algunos estados. Eso es una pregunta interesante. Es difícil saber hasta qué punto el cambio social que se produce en la inclusión genera presión en los gobiernos, o si los factores conservadores generan presión para que se reaccione a la rapidez del cambio social. Es difícil saber qué es exactamente lo que pasa. Desde mi punto de vista es más bien una relación dinámica en las cuales, por un lado, hay fuerzas significativas en la sociedad que quieren el cambio, que quieren asegurar el cambio, la inclusión, la paridad absoluta de derechos, la equidad, la igualdad, y ciertas fuerzas que reaccionan a esto y que utilizan los mecanismos sociales, le hace mecanismos políticos, mecanismos religiosos, mecanismos inclusive médicos, porque estas son identidades y orientaciones que han sido en el pasado patologizadas. Claro. ¿No? Hasta hace poco tiempo, relativamente, la homosexualidad era considerada una patología, y hasta hace una semana la disforia de género era considerada una patología en la clasificación internacional de enfermedades. Entonces, todos estos mecanismos sociales son activados con el propósito de establecer una noción de alteridad de estas identidades. Claro. Sé que por las restricciones que conlleva su cargo no se puede referir específicamente a la situación política en asuntos LGBT en Costa Rica. No obstante, me gustaría saber su perspectiva de la ubicación de Costa Rica en estos asuntos en el panorama de la región y del mundo. Bueno, mire, hay varias cosas que han sido muy interesantes en la historia reciente de Costa Rica. Yo creo que esto pertenece al ámbito de lo público. Obviamente la opinión consultiva C24 ha sido un hito en estas discusiones en Costa Rica. ¿Ha tenido impacto real en otros países de América Latina? El impacto ha sido innegable en todos los contextos, desde mi punto de vista, en el hecho de que ha puesto sobre el tapete la discusión. Y eso ha sido una cuestión realmente extraordinaria, en el sentido de que una discusión que tal vez no estaba tan evidente a todos niveles de la sociedad, ahora está muy evidente porque se está conversando sobre el tema, se está buscando entendimientos, espacios de diálogo, consensos relacionados con esto. De la opinión consultiva hay dos cosas que son muy interesantes. La primera es que la parte de la opinión que se refiere al matrimonio igualitario capturó la imaginación popular de una manera absolutamente desproporcionada, diría yo. Porque hay una segunda parte igualmente importante de la opinión consultiva que se refiere al reconocimiento de la identidad de género. Y es un instrumento jurídico extraordinario, único en el mundo, porque no solo establece las condiciones jurídicas para el reconocimiento de la identidad de género, sino que establece una hoja de ruta para lograr ese reconocimiento. Y una de las cosas que a mí me pareció interesante es que la cuestión del matrimonio igualitario subió
a la imaginación popular y a la expresión de los medios, y que la parte de la identidad de género fue muy poco relevada. Entonces, parte de la labor pendiente yo creo que es relevar eso. Esa es la primera cuestión. Y la segunda, pues para terminar la respuesta a su pregunta anterior, hay un elemento que me ha resultado realmente muy interesante, que es el nombramiento de un comisionado por parte del presidente que va a tratar estos temas, y como uno de mis mandatos es asegurar la promoción de la cooperación técnica, la cooperación internacional, pues yo realmente espero estar trabajando con el comisionado Salazar en la promoción de la inserción de la visión de Costa Rica a nivel internacional también. Dados los contextos que usted bien decía, que en diferentes países del mundo hay muchas formas de ver el tema, en algunas muy críticas para las poblaciones LGBT, ¿qué papel puede jugar la cooperación internacional realmente para tener efectos reales, para cambios en virtud, en mejora de las condiciones de vida de estas personas? Mire, es extraordinario. Yo en mi informe traigo la cifra de que en este momento más de 3 billones de personas viven en contextos de criminalización de las relaciones del mismo sexo. Eso lo que significa es que hay 72 países en las cuales las relaciones consensuales entre adultos del mismo sexo son criminalizadas en alguna medida. Claro. En 10 de ellos están penados con la pena de muerte. La agenda es muy clara. Las Naciones Unidas se ha manifestado consistentemente por un cuarto de siglo. Es importante asegurar la descriminalización, porque aunado a la discriminación hay toda una serie de efectos sociales, el estigma, la victimización, y todos estos efectos tienen que ser dirigidos a partir del trabajo de descriminalización. Y hay una agenda importante que hacer también en, primero que todo, asegurar la eliminación de la negación, es decir, la aceptación de que esto es una realidad, de que personas homosexuales, personas lesbianas, personas bisexuales, trans y género no conformes viven en todos los países del mundo, en todos los contextos, en todas las culturas. Y luego hay una parte importante en la agenda que es asegurarse de eliminar los efectos nocivos de la patologización. Claro. Por ejemplo, lo que se conoce mal llamado terapias de conversión, que son alegados procedimientos por los cuales se logra transformar la orientación sexual de una persona o la identidad de género. Que es una forma muy violenta de abordar a las personas. Terriblemente violentas, que dependiendo de dónde estemos hablando pueden constituir en electroshock. A mujeres lesbianas pueden incluir lo que se llama la violación correctiva, que es realmente un acto de una gran crueldad destinado supuestamente a corregir la orientación sexual de una mujer lesbiana. Realmente tratos que son tratos inhumanos y degradantes o torturas, y que son particularmente terribles porque en muchos casos involucran a la familia, que lleva a jóvenes, a personas y las interna en estos centros de conversión que son realmente centros de gran crueldad. Claro. Ahora, parte de esta historia inevitablemente es notar, bueno, que usted es costarricense. Sí. Cuéntame un poco de cómo llegó a este puesto y cómo logró involucrarse en este aspecto. Bueno, la labor mía comenzó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y luego, después de un periodo en el Instituto Danés de Derechos Humanos, lidiando con programas de reforma del Estado en África, estuve 10 años en la Comisión Interamericana como director de litigio. Y en la comisión yo fui la persona encargada, desde el ángulo técnico, de dar apoyo a la comisión cuando se creó la unidad LGTBI de la comisión, que fue respuesta a un mandato de la Organización de los Estados Americanos para que la comisión se interesara sobre este tema. También por los niveles de violencia y discriminación que se reconocían en el continente americano. Entonces, como resultado de eso, la comisión crea una unidad de la cual yo estoy a cargo de apoyar, y comienzo yo a trabajar este tema. Ahí fue donde comencé a desarrollar pues, experiencia en la materia. El mandato de Naciones Unidas fue creado muy recientemente, mucho después del de la Comisión Interamericana.
El mandato en Naciones Unidas, a pesar de que comienza a discutirse desde el inicio de los años 2000, es un mandato que ha sido muy contencioso. ¿Por qué? Porque, como usted lo mencionaba, hay grandes divisiones sobre la manera en que se ve esta materia en el mundo. Y hay toda una serie de estados que niegan la existencia de violencia y discriminación. Y esos estados, como niegan la existencia de la violencia y la discriminación en razón de orientación sexual e identidad de género, niegan que sea necesario un mandato al respecto. Y entonces hay realmente una división de la comunidad de naciones en dos bloques muy similares. El mandato, cuando fue creado en el año 2016, recibió 84 votos a favor, 77 votos en contra y 16 abstenciones. Entonces realmente es un mandato que es muy controversial. Y se crea con el propósito justamente de dar visibilidad a la violencia y discriminación y de asesorar a los estados. Pero también se me da a mí una invitación muy fuerte a que yo me asegure de crear puentes de diálogo con esos estados que o bien niegan o bien no consideran que sea necesario un enfoque específico de violencia y discriminación en esta materia, y esa es parte importante de mi trabajo, es decir, trazar estos puentes de diálogo. En ese sentido, ¿cuáles son algunos de los proyectos o formas de establecer esos puentes de diálogo que se han valorado o que se han ejecutado durante su gestión? Por el momento se trata mucho de acercamientos a nivel político, diplomático. El mandato lo que tiene que hacer es escuchar activamente. Es decir, mantenerse realmente desde el punto... Dicen que hay gente que escucha para convencerse y hay gente que escucha para contestar. Yo creo que el mandato tiene que escuchar para entender qué es exactamente lo que subyace en el otro punto de vista y a partir de ahí desarrollar una comprensión sobre cómo funciona el estándar del derecho internacional con respecto a ese asunto. Hay ciertas cosas que son indiscutibles. Uno no puede discutir que sea posible la violencia o la discriminación con base en la orientación sexual. Claro. Es decir, es innegociable. Bajo el derecho internacional de los derechos humanos, eso es una imposibilidad jurídica. Por lo tanto, cuando se dice que un sistema condena a muerte a una persona por ser lesbiana, por ser gay, eso es una imposibilidad jurídica y ahí el diálogo es un absurdo. Pero puede haber realmente una comprensión más amplia sobre los factores que pueden llevar, por ejemplo, a las dificultades en un contexto, a procesos de descriminalización. Puede haber discusiones importantes con respecto a cuáles pueden ser las políticas públicas que sirvan con respecto a ciertas cosas. Y luego en este mandato una cosa que es muy interesante es que el rol de diferentes instituciones del Estado se ve muy claramente. O sea, hay instituciones que hacen leyes progresivas con respecto a esta materia, hay juzgados que emiten sentencias progresivas en esta materia, los ejecutivos emiten política pública y es interesante reconocer ahí en dónde están en las aperturas para diálogo. Sí, poder aprovecharlas para facilitar el avance, el reconocimiento de las diferentes demandas que establece la población LGBT en todo el mundo, que bueno, claramente en diferentes países van a ser diferentes contextos. Que claro, que en mi caso es eliminar la violencia y la discriminación, que es muy amplio, claro, pero que tiene un punto de vista conceptual bastante sencillo, que es todos nacemos libres e iguales, claro, y todos tenemos una orientación sexual, todos tenemos una identidad de género, todos sin excepción. Sí. Y no debería de existir medidas de violencia o discriminación contra personas particulares debido a su particular orientación sexual e identidad de género. Víctor, ¿usted es optimista? Es decir, ¿se vislumbra un cambio real? Mire, le voy a decir, medio en broma, medio en serio, le voy a citar a un hombre homosexual muy connotado, Oscar Wilde, que decía que un optimista es un pesimista mal informado. Sí. Yo creo que hay que ser realista y justamente esa es la belleza de mi función. La belleza de mi función es observar un panorama y relatarlo a la comunidad de naciones. En ese sentido yo veo cosas extraordinarias que están sucediendo. Usted me preguntaba
antes de Costa Rica y le comenté que veo ciertas cosas interesantísimas sucediendo, pero Argentina tiene una ley de identidad de género que mi mandato ya ha reconocido públicamente como una ley extraordinaria, única en su género a nivel mundial. En muchos países del continente están surgiendo comisiones interdisciplinarias, se está aprobando legislación para asegurar reconocimiento de derechos, se está adoptando política pública, los jueces están... Entonces yo siento que hay en la acción del Estado un nivel importante de actividad que está interesado en asegurar que esta violencia, esta discriminación desaparezca. Pero en los países en los que, por ejemplo, es penado con muerte o que hay penas de cárcel, eso no se está moviendo hacia ninguna dirección, por decirlo de alguna manera. Tiene absolutamente toda la razón. Ahí hay contextos de grave preocupación. Yo en mi informe traigo a colación 5 situaciones particulares en las cuales ya pasé por todo el proceso de solicitar a los estados información sobre situaciones particulares. Chechenia es uno, con graves preocupaciones sobre alegaciones de tortura contra hombres gays sistemáticas. Indonesia es otro, en las cuales existen hallazgos muy importantes de personas gay a las cuales se las latiga y eso es filmado y exhibido públicamente. Y luego hay toda una temática que es terriblemente complicada y que hay 12 países que están citados en mi informe que no solo penan la homosexualidad, sino que además practican lo que se llaman exámenes anales coercitivos, que es una forma de violación perpetrada por médicos del Estado. Y que es terriblemente, además es terriblemente cruel, como toda forma de tortura, porque es perpetrada a personas que están bajo la custodia del Estado en supuestos exámenes para emitir prueba. Primero que todo, esos exámenes no tienen absolutamente ninguna validez. Sí, son absurdos desde el punto de vista, digamos, médicamente médico. No tienen ninguna validez. Y segundo, constituyen una forma de tortura. Entonces, sobre todas esas cosas yo he manifestado grave preocupación. Me he asegurado ya de traer a la comunidad de naciones las preocupaciones específicas y ahora pues toca en la lógica del sistema que la comunidad de naciones pues traiga eso, digamos, dentro de su eje de preocupación. Muy bien, Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos esta perspectiva sobre los derechos de las personas LGBT en el mundo. Esta semana y el 1 de julio, Víctor estaría participando en diferentes actividades relativas a este cargo que ostenta un costarricense y que arroja luz sobre todos los problemas que viven las personas no heterosexuales en todo el mundo. Es un tema al que definitivamente hay que seguir prestándole mucha atención, especialmente a la luz de los gravísimos casos que usted menciona y que conocemos día a día, lamentablemente. Muchas gracias por acompañarnos.